México desarrolló su industria eléctrica. En este poco más de un siglo, en mi opinión, yo he caracterizado 5 etapas. La primera es de una industria eléctrica que nace totalmente extranjera, en manos extranjeras. ¿Sí? Da mal servicio, bueno, da un servicio muy acotado, solo atiende a la gente de mayores recursos de la Ciudad de México, prácticamente, es donde se consume energía eléctrica, y a las industrias más importantes del momento, como la minería. Lo demás es lo de menos, ¿no? No hay servicio. Es hasta 1937 con este visionario que es don Lázaro Cárdenas, el general, que se crea la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad, y hablo de visionario no gratuitamente, ¿no? Atiende a un proyecto muy ambicioso. Ese proyecto muy ambicioso con Cárdenas es poner la electricidad al servicio de la nación y del bienestar de la población. Por eso, entre otras cosas, prestar el servicio, generar, distribuir, transformar y prestar el servicio de energía eléctrica tiene una condición para la CFE, que se haga al mínimo costo. No se trata de un negocio lucrativo, se trata de que el servicio llegue a cubrir las necesidades más amplias y más a detalle en el país. En esta etapa, de 37 más o menos a 60, el servicio es mixto, están todavía por ahí las compañías extranjeras y demás, pero en los años 60 llegamos a la nacionalización total de la industria eléctrica. Esto se hace por vía de compra, se pagan las acciones de los propietarios extranjeros de múltiples plantas, y entonces ya tenemos una industria totalmente nacionalizada. Se sigue atendiendo, por ahí tenemos una gráfica impresionante, ¿no?, del enorme ritmo de crecimiento y de expansión de la industria eléctrica. Tuvimos oportunidad de trabajarlo juntos, Carlos y yo lo he actualizado para mantenerlo al día, y además es un prerequisito, el ritmo de crecimiento de la industria eléctrica tiene que estar siempre un poco por encima del ritmo de crecimiento en general de la actividad económica, para tener una garantía de abasto y un margen de reserva. Esto se logró con éxito. Finalmente, se podrán decir muchas cosas. Sufrimos maltratos a veces de nuestros prestadores del servicio de energía eléctrica, como nuestros compañeros del ESME, que a veces no atendían nuestras quejas con toda la oportunidad requerida. Pero, por encima de ello, el desarrollo de la industria eléctrica, visto en su conjunto para la nación, satisfizo las necesidades en estas distintas etapas. Llegamos a los años 90, tenemos ya el empuje de esta nueva ola financierizada, en donde en particular México, como cabeza de América Latina, es el primero en sufrir las consecuencias de los problemas financieros a nivel global y en particular de Estados Unidos. Viene el problema de la deuda externa y México entra en el problema de insolvencia, y a partir de ahí un grave problema de endeudamiento, porque simple y llanamente su deuda se multiplica por 6 veces con solo un dato, con solo una decisión del vecino del norte, que decide multiplicar por 6 veces la tasa de interés. Y con eso México cae, y tras de México toda América Latina, con un gravísimo problema de endeudamiento. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues México tiene que asumir consenso de Washington, ajuste recesivo y cambio estructural, las dos divisas, ajuste recesivo por el lado del fondo, cambio estructural por el lado del Banco Mundial, y entonces
las cosas se tienen que empezar a hacer de otra manera. Consenso de Washington, erradicar al Estado de la actividad económica y transferir las actividades del Estado a los particulares. Estoy abreviando, estoy yendo muy rápido porque si no, no va a dar tiempo. Nosotros, quisiera sintetizar, teníamos un mandato en el sector eléctrico en donde Comisión Federal de Electricidad era el responsable del sistema eléctrico nacional para generar, transmitir, distribuir, comercializar el suministro público de la electricidad en todo el territorio mexicano. Por ley, esto se mantuvo, ¿sí?, como un mandato, además, a trabajarse al mínimo costo para la nación. Todos los elementos de la cadena de valor actuando de manera integral en las funciones de planeación, construcción, operación, mantenimiento, comercialización. En este sentido, insisto, pese a que hayamos sufrido algún maltrato de repente, se logró la expansión óptima del sistema eléctrico nacional, ¿sí?, tanto en el costo de suministro, ¿sí?, como en la estabilidad del sistema. Es cierto, todavía por ahí de, ¿qué sería?, los 90 hubo un apagón muy importante, o no sé si hasta principios del 2000, un apagón muy importante, pero fue resuelto por los ingenieros mexicanos, y fue cabalmente resuelto. Hay un conjunto de estas actividades del mantenimiento y de dotar de estabilidad a la red eléctrica nacional, que hemos recontado a detalle en otros trabajos y que, bueno, nada más lo traigo a colación como recuerdo, ¿no? Esto se hizo siempre con base en esta estructura organizacional, fundamentalmente de CFE, pero también con un concurso muy destacado de Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Aseguraron la realización eficaz de todas las funciones. Son ingenieros mexicanos capacitados fundamentalmente en instituciones públicas, nuestra casa, la UNAM, y nuestros hermanos del Instituto Politécnico Nacional. Aquí había una comprensión muy clara, se trataba de un monopolio natural, que es parte de lo que dice el título de estos comentarios. Se trataba de un monopolio natural para darle la estabilidad al sistema, ¿sí? La energía tiene un problema, la energía eléctrica, no se almacena como el petróleo, ¿sí? La energía se produce y se tiene que consumir, porque si no se pierde, no hay manera de guardarla, hasta la fecha. Hay algunos nuevos diseños, pilas, etcétera, pero no, nunca a la altura les digo, el caso de los hidrocarburos, que se pueden almacenar hasta por eras geológicas, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Estábamos ya, viene este momento de cambio, ajuste recesivo y cambio estructural, se incorpora el libre comercio. Entonces ya tenemos otra pieza clave, ¿no? Hablamos de la financiarización al libre comercio, y entonces viene un proceso que yo estoy convencido, no dudo en calificar de apertura indiscriminada, sin tomarse de los tiempos necesarios, sin comprender mejor las reglas del juego internacional. Es una apertura indiscriminada a que llegue el mejor calificado y ocurra lo que ocurrió. Ya es historia económica a estas alturas, ¿no? A estas alturas, la desintegración de las cadenas productivas nacionales, las restricciones al gasto público, restricciones mayores al gasto público, vienen los dogmas del neoliberalismo, entonces el equilibrio fiscal como dogma, no como principio de eficiencia económica, sino como dogma, ¿sí? Porque el equilibrio fiscal se puede obtener en el largo plazo y no necesariamente es año con año, ¿no? Esa es una trampa, ¿no? ¿Y qué pasa? De manera ilegal, profundamente ilegal, empiezan a incursionar los capitales privados en nuestra industria eléctrica, y en particular en el área de la generación de energía eléctrica.
Cuando México había logrado equilibrar una canasta, hacer un mix de fuentes de energía muy interesante, había incursionado en renovables, particularmente en la hidráulica, tenía termo, tenía nuclear, estaba trabajando en todos los rubros, estaba equilibrando su canasta de energía. Viene otro dogma: hay que producir energía eléctrica con gas porque estamos contaminando. Pues mitad verdad, mitad mentira. Cuando es verdad a medias, pues es mentira completa. O sea, se podía prevenir los efectos de contaminación con diseños industriales, que además los tenían conocidos nuestros técnicos y nuestros profesionales. Pero no, el dogma dijo, se produce con ciclos combinados, los ciclos combinados son más eficientes, son más económicos, y pues ahí es donde pueden gastar los privados, porque los privados difícilmente se avientan a hacer grandes obras de infraestructura como las grandes presas, etcétera, ¿no? De esta manera se empiezan a introducir, y además se hace de manera ilegal porque la Constitución lo prohibía muy claramente en el artículo 27. Estaba excluida toda incursión, no se otorgarían contratos ni concesiones para el servicio público de energía eléctrica. Y lo acoto para el servicio público. Se simuló que existía el no servicio público y que eran los contratos entre privados, ¿no? Pero esa fue una simulación, porque de todas maneras tenían que pasar por la red que pagamos todos los mexicanos, etcétera, etcétera. Este proceso se sigue dando y es, en mi opinión, lo que explica en el sector eléctrico la reforma energética. Una reforma energética que es muy profunda para el sector eléctrico porque lo desestructura totalmente. El sector eléctrico que nos entrega la reforma energética, en mi lectura, es un sector desestructurado, ya no tiene la manera de controlar toda la política de desarrollo del servicio, la planeación, no tiene la manera de garantizar la estabilidad del sistema, porque va a tener gente que se está colgando por distintos lados. Pero en este caso no son gente, ¿no? Son empresas, ¿no? Y que van a estar compitiendo. Se entiende, bueno, hay un modelo de mercado, es cierto, esto no le pasó nada más a México, le está pasando a prácticamente todo el mundo. Ya hay experiencias en Brasil, que por cierto hay 2 millones el domingo pasado protestando por los apagones y los incrementos de tarifas en el sector eléctrico. Eso no se espera. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero pues no puedo ser ciego, lo veo hacia adelante. Me queda un minuto y se me queda un tema muy, muy interesante y largo. Nada más lo voy a frasear muy rápidamente. Es el del arbitraje. Haber incursionado y estar incursionando la apertura indiscriminada, y en particular en la apertura del sector eléctrico, que no teníamos necesidad de hacer porque lo teníamos adecuadamente cubierto, también nos pone un costo adicional. Quedamos sometidos al arbitraje internacional. Aún antes de haber abierto estos sectores, por ejemplo, Pemex y la propia Comisión Federal de Electricidad, hasta donde entiendo, ya habían sido sujetas de demandas en los mecanismos de arbitraje internacional, ¿sí? Quiero recordar muy rápidamente, son 2 mecanismos. Uno es de la Comisión de Naciones Unidas, perdón, muy rápidamente para que tengan la referencia. Perdón. Ay, perdón. Es que no estoy escuchando bien por buscar acá. Uno es el CIADI, ¿no? Centro Internacional de Arreglo de Disputas Internacionales en Arbitraje, y otras son las reglas del CITRAL. Y está, a ver, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿sí? En donde lo que existe es el reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿no? Y en donde reconoce el valor del arbitraje como método de resolver las controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales internacionales. Bueno, lo único que quiero decir es que esto nos somete a una jurisdicción internacional, efectivamente. Los temas que podíamos resolver y que habíamos resuelto de manera pues bastante eficaz
en el sector eléctrico, hoy son, y creo que en el de hidrocarburos también, hoy son temas de controversia internacional a los que nos veremos sujetos crecientemente y que cuestan millones y millones y millones de dólares. Amigos, amigas, no traigo las mejores noticias, creo que la reflexión es necesaria. Gracias. Muy bien. Continuamos con la siguiente ponencia a cargo de Julio Castellanos Elía. El título es Estructura accionaria automotriz mundial y resultados financieros. Julio Castellanos es contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN. Es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, doctorante de la División de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM con la doctora Eugenia Correa. Su línea de investigación, financiarización en la industria automotriz. Es investigador y profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y de Administración de la UNAM. Estudia la industria automotriz desde el año 2007. Y bienvenido. Adelante. Gracias, Miguel Ángel. Primero, por supuesto, que gracias a Eugenia Correa, a Patricia y a Alicia Girón por la invitación y por este esfuerzo enorme de organización, que siempre es muy difícil. Tampoco puedo dejar de mencionar que nos faltan 43 y muchos miles más. También hoy todavía más, para más tristezas, el despido de Carmen Aristegui, pues la solidaridad necesaria con ella. Ya veremos la manera de hacerla efectiva de otra manera. Por supuesto, quisiera agradecer a todos los que están aquí. Pepe, muchísimas gracias, es un honor que estés aquí. Jesús, los compañeros del doctorado. Ya se fue Franco y Elizabeth, que les iba a dar las gracias. ¿Perdón? ¿No se oye? No se oye. Sí. Bueno, les doy las gracias a mis compañeros del doctorado, que aunque ya se fueron, nada más está Jesús y Pepe. Y a mi compañero también de la División de Investigación, Javier Jasso. Bien, mi trabajo es un tanto diferente a todos los demás porque estudio las empresas, entre las 3 empresas más importantes de automotores en el mundo, que son Toyota, General Motors y Volkswagen. Pero primero un poco para ubicar el contexto, porque sé que todo está en la macroeconomía, pues lo que ha pasado, si ustedes ven, con la producción mundial de vehículos. Parten ahí por el 65 de 12 millones y ahora estamos en 90 millones en el 2014. Aquí está Elizabeth, muchas gracias. Te daba las gracias, que esté compañera del doctorado. Entonces, un poco es lo que sucede, lo que ha pasado en la historia de la automotriz en el mundo. Yo tomé, repito, es una parte de la tesis del doctorado que tiene que ver, que la estoy trabajando con la doctora Correa. Los principales fabricantes son Volkswagen, Toyota y General Motors. Fue mucho tiempo, 80 años, el principal fue General Motors. Después fue Toyota, y a partir de la crisis que tuvo Toyota, bueno, ahora es Volkswagen, ¿no? Volkswagen, como dicen los alemanes. Nada más tomé ahorita 2014-2013, para que tengan una idea. Como ven, son 90 millones en 2014, 87 millones y medio en el 2013, un crecimiento de 2.6%. En todo el periodo que puse, es un poco arriba de una tasa del 3%, arriba del PIB mundial, ¿no? Esa es la industria automotriz. Y estas son las empresas que yo estudio. Esto es lo mismo, no vale la pena. Me interesa mucho este enfoque que quiero dar, por la idea. Ayer ya no tuve tiempo de preguntarle a Arturo Guillén, que hablan por países, ¿no? China es la que China va y ya le va a ganar a Estados Unidos, y Estados Unidos le gana a México. Bueno, mi idea es que no hay tal, ¿no? Perdón, planteo otra cosa. Lo que digo, fíjense, ¿dónde fabrican las empresas? General Motors fabrica en China el 33%, y en Estados Unidos, en América, el 24%, ¿no? O sea, México, Brasil, Canadá, y en Estados Unidos el 21%. Es decir, fabrica mucho más en China que en Estados Unidos, ¿no? Y así fabrica en otros países, de Asia. En Alemania no fabrica, en Japón no fabrica nada, Japón no deja entrar a nadie, ¿no? Igual que Alemania no entra ninguna otra armadora.
nada más ellos fabrican. Toyota, en Japón fabrica el 40%. Si ustedes ven, es muy poquito lo que fabrica en Estados Unidos, el 24%, una cuarta parte ya está por ahí de la quinta parte. Toyota el 42%, en Estados Unidos el 17%, ya está fabricando, bueno, las tres empresas, pues, son 10 empresas japonesas, fabrican mucho más automóviles en Estados Unidos que las armadoras norteamericanas. Ya están más fuertes las empresas japonesas, ¿no? En China el 6% es Toyota. Entonces allí cabría la aclaración. Toyota es la empresa, la única empresa de todas las armadoras que he estudiado, que tiene un porcentaje tan alto dentro de su país, y para mí obedece a otra cosa, no lo sé, es una hipótesis. Es porque negoció con el sindicato en el 1950, que se firma el convenio en el 62. Eso es la gran ventaja del toyotismo que digo yo, y no el lean production, la producción ajustada, sino es porque hay un convenio muy importante con el sindicato, y entre ellos, lo mismo que pasa en la Volkswagen, ¿no? Es que se quedan a producir en Japón Toyota. Es por una obligación del sindicato, es una hipótesis mía. Lo mismo que Alemania. Si ustedes ven la Volkswagen, no tiene nada en Japón, Toyota no tiene nada en Alemania, General Motors no tiene nada en Japón, ¿no? La Volkswagen tiene el 25% en Alemania. También es muy importante la producción, porque el sindicato de la Volkswagen negoció, son dueños del 22%, de ahorita vemos 17%, 12%, tienen derecho a veto. Entonces el estado de Baja Sajonia, y no tienen entonces posibilidades la empresa Volkswagen de sola tomar decisiones, sino el sindicato tiene derecho a veto. Y si ustedes ven, bueno, la Unión Europea fuera de Alemania tiene el 22%, en China fabrican el 34%, igual es una barbaridad lo que fabrica más Volkswagen en China que en Alemania, ¿no? O sea, para que no nos digan, es Alemania, no es Alemania, son las empresas las que es México el que exporta, no exporta México, exporta General Motors, exporta Ford, exporta Chrysler, exporta Nissan y exporta Volkswagen, ¿no? Es por eso la idea. Igual, entonces, cómo se produce en todo el mundo, en donde se produce las tres empresas. Ahí está en Japón el 15%, entonces el 13%, China, perdón, porque no vamos a tener tiempo. Sí, me quisiera detener en cada una, pero no habrá tiempo, ¿no? Si ustedes ven, en China se fabrica el 26% de la producción mundial. Ese 26%, el 45%, o sea, de los 23 millones de automóviles que fabricaron en el 2014, el 45% son de empresas totalmente chinas, y el otro 55% son de joint ventures. En China no hay ninguna empresa que solita llega y como aquí, ¿no? El 100% de las acciones son de General Motors, de Ford. En China no. El 55% de las empresas que fabrican son joint ventures con el 50%, ¿eh? Está en los estados financieros de cada. Lo que les digo es porque lo leo en los estados financieros de las empresas. No estoy inventando. Todo eso está en los estados financieros, que cualquiera puede entrar y lo lee, ¿no? Bueno, entonces empiezo un poquito para ver lo de la financiarización, los ingresos por venta, capital y resultados de estas tres empresas. La Volkswagen tuvo como ya ganó el primer lugar en automóviles. Perdón, otra aclaración, porque en una de esas me dicen que no es cierto, que Toyota tiene más. Esta información yo la saqué. Es decir, las empresas japonesas, su periodo fiscal es del 1 de abril al 31 de marzo. Yo ajusté para comparar 1 de enero al 31 de diciembre. Eso lo saqué yo con los datos de Toyota, ¿no? Entonces, si por ahí sale algún dato, yo creo que OICA, que es de donde tomamos la Organización de Constructores de Automóviles. Muchísimas gracias, Octavio. De Organización de Automóviles, es de donde. Perdón, no puse la fuente. En 90% de los casos es de los annual reports, de los reportes financieros de las empresas, de cada una de ellas, de ahí lo saco. Y otras lo saco de OICA, de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, que está en Francia, ¿no? Entonces, no supe cómo lo sacó la OICA, el de 2003, cómo saca, pero no es el fiscal que toma Toyota, no es, pero no supe cómo lo saca. Pero bueno, esto es un atrevimiento mío, porque no es oficial, yo lo determiné, ¿no? Pero creo que es cierto. Y hay explicaciones por la caída. Entonces, en ingresos parece ahí si no hay vuelta de hoja.
Volkswagen 281 millones de dólares, perdón, no dice, se nos borró aquí, son millones de dólares, 281 millones, Toyota 266 mil y General Motors 155 mil, es el equity, el capital contable, ¿no? Toyota lo tiene más alto, 152 mil millones, y la utilidad de cada una, que es un poco para que vean ustedes, es que los contadores, perdón, la deformación, el 5% sobre las ventas, el 7% y el 3%, pero lo que se usa más es sobre el capital, ¿no? La tasa de ganancia sobre el capital es 13%, 12% y 11%, ¿no? Volkswagen tiene, después varía, ¿no? Hay cambios ahí que varían, que hay muchos juegos que podríamos platicar. Esto es lo mismo en gráfica, ¿no? No vale la pena. Entonces, el trabajo es el estatus accionario y la estructura accionaria de cada uno. Perdón, es que me lo pidió mi tutora y por eso lo voy a poner, y Alicia también me ha insistido y por eso los pongo. Cuando inicia Toyota, en qué mercados cotiza, ustedes son muchísimos, las acciones comunes, miles de millones de yenes, cierre de año fiscal, como les dije, quiénes hacen la auditoría, 500 empresas afiliadas, cada una, ahí tengo los trabajos de cuántos hacen, las acciones autorizadas 10,000 millones, las emitidas nada más 3,000 millones, la tesorería ellos tienen el 8% y accionistas son 613,000. Todo parece indicar que sí está democratizado el capital. Parece que no es cierto, ellos tienen el 8% y hay 600,000 accionistas que tienen acciones de Toyota, ¿no? Es un poco en contra de lo que decían. Sí, está democratizado un poco, entre comillas, ¿no? Las instituciones financieras tienen el 31% ahora, en 2008 me pidieron que vea, ahorita vemos 2002, el 35%, las corporaciones financieras extranjeras tienen el 30%, tienen el 27%, entonces hay un movimiento ahí, si ven, entraron más las corporaciones financieras extranjeras, los individuos se mantienen más o menos y otras entidades corporativas también se mantienen, un poquito, suben un poquito en 2014, ¿no? Un poco la estructura accionaria, por supuesto que en los estados financieros está qué porcentaje tiene uno de cada uno de estos bancos, el 6%, el 8%, no quise llenar, no valía la pena, pero tienen el 2009 bancos japoneses, el Sakura Sano Totai, muchos bancos, son bancos japoneses, los dueños de Toyota, perdón, es la minoría más importante, ¿verdad? 35%, pero son bancos y aseguradoras japonesas, ¿verdad? Eso es por lo que respecta a Toyota. A Japón empieza en el 38, ya sabemos que es Hitler el que pone la primera piedra y el que desarrolla ahí, parece ser que fue para fines bélicos, ¿no? Cotiza igual en una cantidad de mercados, tiene acciones preferentes y ordinarias, ¿no? Las preferentes cotizan en todos estos bancos, cierra el 31 de diciembre, es la misma casa de auditoría, ¿no? Era para decir, fíjense, ¿no? Acciones suscritas tales y número de empleados, 596,000, perdón, no lo puse, son 350,000 en Toyota, ¿no? Volkswagen Group, accionistas privados, tenía el 30 y ahora tiene el 12, abajo hago la aclaración, que en el Emir de Qatar hubo ahí un juego, creo que saben ustedes que Porsche en 2007 lo quería comprar, que la acción se fue de $150,000, finalmente se las voltearon y jugó ahí Merkel y el gobernador de la Baja Sajonia para hablar con el emir de Qatar, que realmente pero es pura financiarización lo que pasó aquí, ¿no? Fue comprando acciones Porsche, son Porsche además los dueños también de PH y Porsche, los dueños de la Volkswagen, iban comprando acciones para tomar el control de la Volkswagen, finalmente con préstamos, ¿no? Eso es leverage buyouts, las compras apalancadas, compraban y compraban y compraban, y en el momento que iban a comprar vino la crisis de 2007 y dijeron, no más dinero. Entonces ellos acudieron con el emir de Qatar, fue Merkel y el gobernador a hablar con ella y le dijeron, danos la lana a la Volkswagen, y fue como se hizo pero no, está en los estados de la Volkswagen, no estoy inventando, lo leí en todos estos documentos. Entonces, por eso baja, tiene el 17%, el emir de Qatar, por eso baja en el 2014, porque ya crea una empresa que se llama Qatar Limited, no sé qué más, ¿no? Si ustedes ven, las extranjeras suben un poquito, Porsche sube, ya había subido como al 70% en el 2007 y otra vez está ahí, son las familias que están peleando como en todos estos. Inversiones, instituciones alemanas.